Hola, estamos en una nueva entrevista a constituyentes acá en el Mostrador Braga. Hoy día nos acompaña Amaya Alves del Distrito 20 de la región del Biobío, que comprende a 11 comunas, entre ellas Concepción y Talcahuano. Amaya es abogada, activista y defensora de los derechos humanos, es académica de la Universidad de Concepción también por más de 23 años y su candidatura la presentó en la lista Pro Dignidad, representando a Revolución Democrática y los Independientes. ¿Cómo estás, Amaya? Un placer tenerte con nosotras en esta ocasión. Hola, ¿qué tal? Muy bien, muchas gracias por la invitación. Muy bien, expectante, ¿no? Ya queda poquito para comenzar, así es que expectante. Exactamente, bueno, estamos a pocos días de la ceremonia de la instalación de la Convención Constitucional. Esto es un hito histórico sin precedentes y por lo mismo también trae consigo ciertas complejidades e incertidumbres que lo que allí va a suceder es muy simbólico y sin duda va a entregar a la ciudadanía ciertas luces de cómo se va a ir tejiendo este proceso. Y al respecto, preguntarte, porque tú has sido partícipe de estas jornadas de los llamados autoconvocados constituyentes, para poder organizar también la instalación de la Convención Constitucional. Y te quería preguntar, para partir esta entrevista, cuáles son los puntos más relevantes que allí se han debatido y a tu parecer, cuáles también son los que debieran estar sí o sí en este 4 de julio, el día D. Eh, bueno, decir que la invitación para los convencionales constitucionales fue abierta. Por tanto, en teoría, los 155 convencionales constitucionales pudieron legítimamente haber participado de esas reuniones. Esa es la idea de autoconvocados, que fuimos nosotros mismos. Esto nació de un grupo más pequeño, pero luego se fue sumando gente y llegamos a ser más de 90 el día domingo. Y entonces perfectamente pudimos llegar a 155, no había ni un obstáculo para ello. Eso es importante decirlo porque si no puede parecer que era una cosa sectaria o que solo buscaba representar a alguno, y no es así. La invitación siempre fue abierta. Solo convencionales, así que era interesante porque era una conversación entre personas que no se conocían. Yo a la mayor parte no los había visto nunca, pero se dio un diálogo súper fraterno, súper horizontal, abierto, respecto a los grandes desafíos que se vivieron en tres momentos, que fue antes del 4 de julio, antes de la instalación, en el minuto mismo de la instalación, un poco como las claves de la ceremonia y lo que va a pasar inmediatamente después. En delante había unas preocupaciones bien pedestres de cómo vamos a llegar. O sea, ahí la convencional constitucional de Aysén decía, por favor, díganme que no me tengo que ir en micro, o sea, ¿cómo llego? Y yo creo que ese sigue siendo un poco el desafío, cómo llegamos, cómo materialmente llegamos, y eso es algo que la Secretaría Técnica está resolviendo. Yo creo que un poco, quizás habíamos esperado que fuera un poco más rápida, digamos, esa resolución, pero yo entiendo que es una actividad que no se ha hecho con antelación y que debe tener sus propias problemáticas, ¿no es cierto?, como de administración. Luego, yo creo que es súper importante las señales que se den ese 4 de julio, en esa ceremonia convocada a las 10 de la mañana en el edificio del Ex Congreso Nacional, señales en el sentido desde el punto de vista sanitario, ¿no es cierto?, respetar un protocolo COVID para dar también una señal al resto de la población de cómo queremos abordar una ceremonia inclusiva, una ceremonia que también tenga pertinencia cultural. Y ahí nosotros nos hemos encontrado con algunos obstáculos y la gran pregunta es qué iba a pasar inmediatamente después. Y por lo que yo pude percibir en esas reuniones, estaba la idea de empezar a trabajar inmediatamente, o sea, el lunes temprano comenzar ya el trabajo de la Convención Constitucional una vez que hayamos aceptado entrar a ejercer el cargo. Y así va a ser, van a empezar a Yo creo que trabajar de inmediato. sí, por supuesto. O sea, yo creo que vamos a trabajar el domingo, ya hay que quedar en el fondo investidos del cargo es el inicio del trabajo. Claro, y ahí en esa instancia también se va a elegir a quién va a presidir la convención. Y en ese sentido, si a ti te pidieran presidirla, ¿aceptarías ser presidenta de la Convención Constitucional? Eh, no, la verdad es que no está en mis objetivos de trabajo. Yo diría que en el ajedrez, como tenemos a Damaris Abarca, ¿no es cierto?, que es una jugadora profesional de ajedrez, hemos ido aprendiendo la nomenclatura del ajedrez como este deporte ciencia. Yo me considero a mí misma un peón. Ya. Y entonces en el tablero de ajedrez yo voy a empujar y a trabajar muy, muy duro y voy a estar a disposición de todas las tareas que sean necesarias,
pero no, la verdad es que ni la presidencia ni la vicepresidencia está para nada en lo que deseo en mi trabajo dentro de la convención, y por lo demás nosotros ya formalmente como Apruebo Dignidad y específicamente como Frente Amplio dentro del Pacto Apruebo Dignidad, dijimos como Frente Amplio que apoyábamos la candidatura de Elisa Loncón a la presidencia de la Convención Constitucional. Ella es uno de los escaños, ¿no es cierto?, de pueblos originarios como parte del pueblo mapuche, y que queríamos y deseábamos proponer a Jaime Baza como vicepresidente de la Convención Constitucional. Pensamos que él tiene todas las atribuciones, todas las capacidades, todos los vínculos territoriales para hacer un súper buen papel como vicepresidente. Oye, Maya, y en relación a los puntos cruciales que se han conversado en estas instancias entre los constituyentes autoconvocados, ¿cómo convergen estos puntos con los del gobierno? Pero es que yo no sé si tienen que converger, pero ¿a cuál punto específicamente? Porque en definitiva la Convención Constitucional es una expresión del poder constituyente, y lo que vamos a hacer es ir a conversar acerca del nuevo marco de convivencia, de las nuevas reglas, de cómo nos vamos a tratar unos a otros institucionalmente y también a través del catálogo en temas ciudadanos. Y los otros son los poderes constituidos, que en realidad están bajo la lógica de la Constitución de 1980. Entonces no sé si necesariamente tenemos que converger, tenemos que dialogar, tenemos que trabajar, pero no tenemos que estar directamente en la misma línea. A mí me parece que, por el contrario, si uno tomara como muy en serio las señales ciudadanas, las señales manifestadas por las personas, más bien tendríamos que pensar seriamente en una alternativa al modelo actual. Sí, pero me refiero un poco más a la contingencia, a lo que va a ser este día, ¿cierto? Y, por ejemplo, a la negativa de Francisco Encina que tuvo con los pueblos indígenas hacia ciertas peticiones, y también la petición de los pueblos indígenas de la renuncia del secretario ejecutivo de la Convención. Evidentemente, la inclusión de los pueblos originarios supone terminar con 200 años de exclusión, ¿no es cierto? O sea, es en definitiva un momento histórico súper relevante. O sea, el hecho que haya 17 escaños de pueblos originarios en la Convención Constitucional no es simplemente un detalle, habla de una nueva era, de una nueva época, y parte de comprender la diferencia entre excluir a los pueblos originarios y sentarlos a la mesa constituyente pasa por pensar que desde su cosmovisión el mundo se ve de manera distinta. Y si forma parte de la Convención Constitucional una autoridad ancestral como la Machi Francisca Linconao, a mí me parece de sentido común, si ella señala que para desempeñar adecuadamente su función ella requiere que la acompañen dos personas que también tienen roles dentro de la cosmovisión mapuche, a mí me parece de sentido común aceptar eso y apoyarlo, porque habla del nuevo Chile que queremos construir. O sea, la inclusión no creo que sea una tarea fácil, y requiere una predisposición a aprender cosas que yo no conozco. A mí me parece que hayan dicho que estas dos personas que apoyan a la Machi en su labor como autoridad ancestral eran asesores, es aplicar la nomenclatura occidental a un rol que no es occidental, sino que muy por el contrario es ancestral. Y en ese sentido estoy con los pueblos originarios de pedir un trato más deferente, de pedir pertinencia cultural, de dejar de pensar que siempre vamos a poder leer con los ojos, en el fondo occidentales, muchas veces coloniales, la inclusión de pueblos originarios. Es un desafío. Yo no quiero poner sobre los hombros de Encina el peso de la historia, ¿no? Pero estamos enfrentados a un punto de quiebre, y a mí me gustaría mucho que todos y todas quienes vamos a ese momento tuviésemos apertura, no para comprenderlo todo, pero sí para preguntar cuando no sepamos. Yo creo que este era un momento adecuado para que la persona a cargo, en este caso el señor Encina, le hubiese preguntado a los pueblos originarios cuáles eran los requisitos necesarios para que la autoridad ancestral, que es la Machi Francisca Linconao, legítimamente electa en su rol para formar parte de la Convención Constitucional, requería y necesitaba para sentirse en el fondo acogida, para hacer su tarea de manera adecuada. Perfecto, Maya. Y yéndonos ya a materia de género, que es de lo que se trata la sección Braga del mostrador, te quería preguntar en qué consiste la incorporación de una perspectiva feminista en el proceso constituyente, no tan solo en los derechos fundamentales que se debieran consagrar en esta Constitución, sino que también en el proceso mismo. Sí, nosotros trabajamos
previamente en una propuesta el año pasado con 18 profesoras de Derecho Público y se llama Nueva Constitución con Perspectiva de Género. Yo creo que habla mucho de todos los desafíos, porque hablamos de que tenían que haber nuevos principios rectores del Estado con perspectiva de género, que tenía que haber una consideración de la ciudadanía de las mujeres. Como que, en definitiva, la Constitución históricamente le ha hablado a los hombres blancos, y entonces la incorporación de pueblo originario, la incorporación de las mujeres en términos paritarios suponía como interrogar la ciudadanía, a ver si la ciudadanía como está presentada hoy nos habla o no a nosotras. También está esta idea de igualdad y no discriminación arbitraria, que yo creo que pasa por repensar la institucionalidad que de la manera como está construida hoy obedece a un régimen patriarcal. Entonces, si queremos pensar el Estado en una clave distinta, antes de construir algo distinto, también tenemos que ser capaces de interrogar las insuficiencias del modelo actual. Yo creo que la única manera de construir como sobre base sólida pasa por estar disponibles para observar críticamente lo que tenemos hoy. Luego están los derechos humanos con perspectiva de género, que quizás eso es de lo que más se habla, pero también está la idea, por ejemplo, de la paridad en el poder. ¿Qué se supone demandar paridad en el poder? A lo mejor demandar la paridad en todos los órganos de poder, y no solamente para la Convención Constitucional. Claro. La incorporación del derecho internacional de los derechos humanos con perspectiva de género, y también específicamente en ese documento nos tocó trabajar a mí y a Antonia Riva la idea de la interseccionalidad entre mujeres e indígenas. O sea, ¿qué desafíos especiales tienen las mujeres indígenas? Porque ahí se produce la interseccionalidad entre ser mujer y ser parte de un pueblo originario, y eso supone muchas veces una mayor dificultad que la que sufriría una mujer solo en su calidad de mujer o un miembro de un pueblo originario que no fuese mujer. Y ahí en el fondo desarrollamos un poquito más. Ahora hay una articulación bien interesante de mujeres constituyentes que se llama la Constituyente Feminista, que hay más de 40, creo que eran 46 hasta ahora, y que vamos a hacer un acto de presentación el domingo, así que ahí a estar atentos, nos vamos a manifestar el día domingo todas las mujeres, las constituyentes feministas, y en esa articulación que excede con mucho a las fuerzas políticas, una articulación transversal, hemos propuesto un reglamento digamos, desde la constituyente feminista. ¿Qué significaría que el reglamento tomara en serio la perspectiva de género? Y tiene que ver con las labores de cuidado, pero también con la erradicación de toda forma de violencia y otros temas muy importantes. Ese es el reglamento que también está llevando a cabo Teresa Valdés con la Fundación Elena Caffarena, ¿no? Sí, con la Fundación Elena Caffarena, pero también lo hemos ido conversando entre nosotras y claro, levantamos, por ejemplo, una información de quienes tenían dificultades por labores de cuidado y así. En el fondo hemos ido conversando distintos temas que parecen muy importantes de cara a una convención constitucional que es paritaria. Exactamente. Amaya, ¿y cuáles son tus propuestas y principales ejes como constituyente? Sí. Bueno, las propuestas las hemos ido trabajando un poco con el territorio y yo espero que eso continúe. Yo creo que un tema central de la Convención Constitucional para su legitimidad es la participación popular. Y cuando digo participación popular es una participación que excede solo a la ciudadanía. Me encantaría y espero que sea así, que participen niños, niñas y adolescentes, o que participen personas que han estado tradicionalmente excluidas de la ciudadanía, como por ejemplo las personas privadas de libertad, o las personas que están en recintos hospitalarios. Yo creo que hay que pensar en ampliar el cerco de esa conversación constituyente. Por otro lado, creo que hay que tomarse muy en serio la inclusión de las mujeres, un poco en el sentido que lo decía antes, para interrogar lo que hemos tenido hasta ahora, porque lo que hemos tenido hasta ahora no nos incluye. Entonces, no hay que hacer lo mismo, porque lo mismo es excluyente. Y esto también tiene que ver con los pueblos originarios. Yo creo que la pertinencia cultural pasa por preguntar. Y en ese sentido, el llamado es a todos quienes no somos parte de los escaños indígenas, es a apoyar, pero desde una respetuosa segunda línea. Yo creo que eso es bien importante y lo digo, por ejemplo, yo durante años he estudiado a los pueblos originarios, es una de mis líneas de investigación como académica. Y a pesar de que yo podría decir tengo mucho que decir, me parece que legítimamente tengo que decir eso desde una respetuosa segunda fila. O sea,
tengo cosas que decir, estoy disponible para apoyar, pero mi rol va a ser ese, el de apoyo, el de sostener, digamos, las demandas, y por eso apoyamos lo que señalaron los pueblos originarios, pero quienes tienen que hacer la petición respecto de ellos son ellos mismos. Claro. Eso me parece importante, porque durante muchos años otros han hablado a nombre de los pueblos, pero también pasa con las mujeres. Durante muchos años otros han hablado a nombre de las mujeres, entonces yo creo que va a ser tiempo de que hablemos nosotras mismas. Tiempo de escucha que permita también los cambios sustantivos que Chile tanto necesita. Y por último, Amaya, ¿cuál es tu mirada respecto a este proceso histórico que estamos viviendo como sociedad y cuál fue tu principal motivación para ser parte de las y los 155 constituyentes? Bueno, yo he sido toda mi vida profesora de Derecho, si ese es el punto. Yo tengo una vocación académica bien grande desde joven, eso siempre lo quise hacer y en los últimos años también me he dedicado a litigar en derechos humanos. Ese es mi otro interés, digamos, un poco más reciente. Y desde esas dos veredas vi el proceso constituyente como una oportunidad de construir una norma de derecho que esté más conectada con la ciudadanía, pero también que ojalá provea de caminos a recorrer o soluciones para construir un pacto social legítimo. Y desde esa vereda pienso que puedo aportar, quiero ir a trabajar colectivamente, quiero mantener el vínculo con el territorio y creo que nos merecemos una constitución más amable, lo he dicho de esa forma, más amable en el sentido que nos cuide más. Me gusta esta idea de la cultura de los cuidados, porque es una manera ciudadana, abierta, como del día a día, de sentido común. Y a la pregunta, ¿es posible construir una constitución que nos cuide más y mejor? Y yo pienso que sí, que somos capaces de construir algo que nos cuide más y mejor. Y eso, voy un poco expectante, ¿no? Yo no soy política de profesión, entonces hay muchas cosas que no entiendo, que no me caben mucho en la cabeza, pero voy súper dispuesta a aprender, pero también a dialogar, a escuchar. Es maravilloso que vaya a ser paritaria, es magnífico que tenga presencia importante de pueblos originarios. Creo que los desafíos históricos son enormes y ojalá que estemos todos y todas a la altura de esas circunstancias. Yo voy a poner lo mejor de mi parte para que así sea. Evidentemente todos vamos a tener que hacer sacrificios personales, porque en este caso significa dejar mi casa, dejar el trabajo que quiero mucho, un poco el confort, ¿no? de la vida que uno ha construido durante tantos años, pero pienso que vale mucho la pena. Así es que voy muy contenta a hacer ese trabajo y ojalá que salga muy bien. De verdad quiero ser optimista. Yo sé que la gente está un poco asustada, los cambios siempre son difíciles, las constituciones en general son fruto de situaciones de crisis. Yo creo que también hay que asumir que nuestro modelo constitucional y de gobierno político está en crisis, pero las crisis siempre son una oportunidad de construir algo distinto y espero que mejor. Muchas gracias, Amaya, por esta entrevista y espero tenerte nuevamente en otra conversación. No, gracias a ustedes y muchas gracias por el interés en la participación de las mujeres y en la paridad, porque yo creo que es una de las grandes novedades del proceso.